Bueno, hoy se me había ocurrido pues hablar de Ignacio Sánchez Mejías, el dramaturgo y su drama, he llamado a la charla, ¿no? ¿Quién es Ignacio Sánchez Mejías? Bueno, en primer lugar, Ignacio Sánchez Mejías fue un torero, ¿no? Pero no solo, fue algo más que eso. Entonces, claro, como vamos a hablar de un torero, lo primero que quería aclarar es que desde luego yo no soy un pro taurino, ni mucho menos, y mucho menos por mi origen, dado que en la Argentina no hay corrida de toros desde la Asamblea General de 1813. Así que, pero, digamos, hay una cosa que es incontestable, que es que la tauromaquia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en la cultura española, estuvo muy imbricada en la cultura, ¿no? Hasta el punto de que tanto en niveles culturales, digamos, de alto nivel, como puede ser lo que vamos a ver de la generación del 27, ¿no? Y en general en todo lo que era la cultura española de la época, como también a niveles populares, es decir, era el espectáculo popular por antonomasia. Lo que ahora es el fútbol, entonces eran los toros. Entonces, a lo mejor en esta época actual, pues la tauromaquia es algo que ya casi podríamos decir que es minoritario y que además hay mucha resistencia y mucho rechazo hacia ello. Y desde luego yo pues participo también de esa idea, digamos, pero vamos a ver lo que era en aquella época, en todo caso, ¿no? Y en ese sentido un personaje inigualable, como puede ser Ignacio, un personaje que hubiera quedado posiblemente en un lugar muy secundario del olvido si no hubiera sido por su trágica muerte en Manzanares el 13 de agosto. Bueno, en realidad fue el 11, fue el accidente mortal, digamos, y el 13, el día que murió. En realidad no murió en Manzanares, está mal esto, murió en Madrid. Pero en Manzanares fue su última corrida, ¿no? Aquí hay tres fotos que de alguna forma pues, simbolizan lo que vamos a desarrollar, ¿no? El dramaturgo y su drama. Ya veremos más en detalle concretamente esta foto, ¿no? Que son de la generación del 27. ¿No? Bien, Ignacio nace en Sevilla. No es casualidad, Sevilla es una ciudad pródiga en grandes genios del arte, de la cultura y de la importancia social, digamos, ¿no? Ignacio nace en 1891, son imágenes de la Sevilla de entonces, como diría Federico, para los barcos de vela Sevilla tiene un camino, ¿no? Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Pero bueno, de Granada hablaremos otro día. Nace en Sevilla en 1891 en una familia burguesa. Esto lo diferencia bastante de lo que eran los toreros en aquella época. Era común aquella frase, pues un lugar común, digamos, aquella frase del torero que decía, más cornaz da el hambre, ¿no? Efectivamente, había toreros había gente que se metía al toro, ¿por qué? Porque era su forma de ganarse la vida. Bueno, Ignacio también, desde luego, que se ganó la vida con los toros, pero no lo necesitaba. Ignacio era hijo de un médico sevillano, Sánchez Martínez, el nombre ahora no me acuerdo, creo que era también, no, Ignacio no era, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero Ignacio era Sánchez Martínez, ¿no? Era un médico sevillano de la buena sociedad sevillana, que tenía, por lo tanto, una buena posición social, digamos, tenía dinero, y además era un tipo muy conocido en toda Sevilla, no solo entre la alta sociedad, a la cual él atendía como sus clientes favoritos, digamos, como también por las clases bajas, porque era un tipo que en general entendía la medicina como algo
para atender al pueblo, digamos, ¿no? Eso lo hizo muy popular y eso influyó también mucho en el carácter de Ignacio. Bien, Ignacio es el hijo número 22 de su padre, para que vean, ¿no? Era el pequeño. Fue bautizado como Ignacio de Loyola, Paula del Sagrado Corazón y Heráclito de la Santísima Trinidad, Sánchez Mejías, en la iglesia de San Lorenzo. O sea, lo más auténticamente sevillano. Ahora bien, él de niño ya le empezaba a gustar esto del mundo de los toros y se relacionaba con otros niños, digamos, o con otra gente de otras clases sociales incluso, pero que de alguna forma pues va moldeando su carácter, que no quiere ser realmente el niño bien de la sociedad, sino ser alguien que aún perteneciendo a una clase social poseedora pueda perfectamente entremezclarse con otra gente, ¿no? Él desde chiquito empieza con el asunto de los toros y los toros y los toros. Y su padre lo que quiere es que estudie. Y quiere que estudie medicina también y que que estudie una carrera de provecho, que sea un hombre serio, ¿no? Pero le llegan noticias de que el niño estudia poco, ¿no? Y bueno, pues tiene algunas broncas familiares hasta que al final, en 1908, lo que hace el niño, ya con 17 años, siempre le sumamos 9 a la fecha, siempre si le sumamos 9 años damos con la edad exacta, ¿no? Se embarca de polizón con un amigo que también quiere dedicarse al mundo de los toros. Y cuando llegan a Nueva York, pues allí lo detienen y gracias a la influencia de un hermano suyo mayor, ten en cuenta que si él era el 22, imagínate, sus hermanos mayores eran bastante mayores que él, ¿no? Tiene un hermano mayor que vivía allí y consigue sacarlo de la prisión donde le habían metido y finalmente le consigue que se vaya a México, donde allí pues empieza a relacionarse con el mundo de los toros y acaba siendo banderillero. En 1911, ya tiene entonces 20 años, es cuando retorna a Sevilla, porque lo trae Fermín Muñoz, el Corchaíto, que es torero, que está actuando en México en ese momento, se relaciona con él, lo engancha, porque si hay una cosa que distingue a Ignacio es su facilidad de relacionarse con la gente, ¿no? Es un tipo que desde luego no pasa desapercibido en ningún momento. Tiene grandes amigos y grandes enemigos también, porque es el tipo que está metido en todo, ¿no? Desde chiquito. Entonces, desde aquí se relaciona con el Corchaíto, y el Corchaíto se lo trae de vuelta para España, se lo trae a Sevilla, ¿no? En 1913, ya tiene entonces 22 años, es cuando en Madrid debuta como novillero. Ya un año después, ya le dan una tremenda cornada que va a ser realmente lo habitual en su vida, que él lo tiene además al borde de la muerte en ese momento, pero sobrevive y sigue, insiste y sigue en eso, ¿no? Se relaciona nada menos que con Joselito, que era uno de los mayores, más importantes, más famosos toreros que había en la época. Joselito, que era José Gómez Ortega, ¿no? No solo se relaciona con Joselito, sino que liga con la hermana de Joselito y acaba casándose con ella el 27 de diciembre de 1915, ¿no? Joselito, que era de la dinastía de los Gallos, que le llamaban, hermano de Rafael el Gallo, y que según parece era gitano y también arrastraba una frustración, que estaba enamorado de una niña de la alta sociedad y parece ser que el padre de la niña, le dijo que antes de que su hija se casara con un gitano, antes los mataba a los dos, ¿no? Poco menos, ¿no? Total, pero Ignacio no tenía ese problema.
Ignacio se casó tranquilamente con ella, con Dolores, con la Lola, ¿no? Después tendrá muchos otros amores, pero la Lola siempre fue la esposa de su vida, ¿no? En Barcelona, un día además de huelga general, en medio de todo un follón, él consigue tomar la alternativa en la Plaza de Toros de Barcelona, nada menos que acompañado por Joselito y Belmonte, que eran los dos, Juan Belmonte y Joselito eran las dos figuras máximas del toreo en aquella época, ¿no? Joselito se le consideraba el más tradicional y Belmonte el más artístico. Yo de tauromaquia no sé mucho y todo lo que yo diga, por lo tanto, pues tomarlo con pinzas, pero más o menos es lo que yo por ahí me he leído, ¿no? Bueno, la cuestión es que él es fundamentalmente, digamos que si había que elegir entre los dos, él es joselitista. Pero ambos son los que participan en su primera corrida en la que toma la alternativa, ¿no? Ya digamos que como que se gradúa de torero. Si por algo se lo conoció desde el principio, es por su enorme coraje que lo hacía despreciar el peligro. Digamos que eso lo lleva hasta límites que realmente tenían a la gente aterrorizada a veces, porque decían, en cualquier momento a este se lo van a cargar. Y efectivamente, a lo largo de su carrera, tuvo no menos de 17 cornadas graves, más allá de otros accidentes menores, digamos, ¿no? Es decir, era el tipo más absolutamente arriesgado, más temerario, y eso es lo que, por otro lado, le causaba muchas críticas también en el mundo taurino, porque decían que él, en realidad, más que el artista del toreo, era simplemente como un trapecista sin red, ¿no? Es decir, que él se jugaba, lo que hacía era jugar con la muerte. Esta era una costumbre suya, de recibir al toro sentado en el estribo, que le llaman el bordillo ese, y eso será lo que al final le causará la muerte, ¿no? Pero eso era su costumbre. Bueno, pues el 16 de mayo de 1920 resulta que el que muere es su cuñado Joselito, en Talavera de la Reina. Esto causa una profunda impresión en él, no lo va a olvidar nunca, hasta el último momento. Y en esta foto, de hecho, este es Ignacio junto al cadáver de Joselito. Una foto entonces muy famosa. Él, Ignacio, de su propio peculio, pocos años después, costea la construcción del mausoleo de Joselito, ¿no? En el cementerio de San Fernando de Sevilla. Es obra de Mariano Benlliure, uno de los grandes escultores españoles de la época. Es todo en bronce, más la figura de Joselito ahí arriba, que está hecha en mármol. Ya veremos la importancia que tuvo esto. Bueno, entre tanto, Joselito había comprado el cortijo de Pino Montano, que está en las afueras de Sevilla, y que tristemente ahora da nombre a un barrio muy degradado de Sevilla. Pese a que el sitio sigue, el cortijo, la finca de Pino Montano sigue existiendo como tal, pero al lado de la finca se ha desarrollado todo lo que es el barrio de Pino Montano, que ahora pues, se lo menciona siempre entre los barrios peligrosos de Sevilla, etc., ¿no? Bueno, aquí nuestra sevillana aquí nos da fe de todo esto, ¿no? Bueno, en esta foto están Ignacio y Joselito. No sé muy bien cuál es, pero en la foto, pero en la foto ponía Joselito e Ignacio trabajando ahí en Pino Montano. Bueno, esto es como es hoy.
el cortijo, la finca de Pino Montano. Actualmente es de los herederos de la familia, pero está cedido a una empresa para eventos, ¿no? O sea, si queréis en algún momento ir a Sevilla y hacer una gran fiesta, pues lo podéis alquilar. Son fotos de cómo está hoy Pino Montano. Esta casa guarda recuerdos de toda aquella época increíbles, ¿no? Es decir, toda el ambiente sevillano, todo ha pasado por ahí, y no solo sevillano, también de toda España, es decir, toda la generación del 27 pasó por ahí. Toreros, bueno, todos los que fueran flamencos, de lo más importante del mundo flamenco, todos han pasado por ahí en aquella época, e incluso hasta deportistas, porque después hablaremos también de la cuestión del deporte. Esto es lo que digo aquí, ¿no? Lugar de reunión de todo el ambiente social, cultural y artístico sevillano. Bien, Ignacio, mientras tanto, en el mundo del toro y sobre todo después de la desaparición de su cuñado, él que en realidad estaba, no siempre, pero muchas veces dentro de lo que era la cuadrilla de Joselito, él ya ahora va totalmente por libre y empieza a criar fama y a criar también enemistades. Ya digo, había sectores del público que lo criticaban muchísimo, sectores de la crítica taurina que lo criticaban, y había otros, por el contrario, que lo adoraban, ¿no? Es decir, no había forma de que pasara desapercibido. Aquí está descansando de alguna de sus múltiples cornadas, ¿no? Él actúa mucho, se hace conocer mucho en América también. Él le encanta México, sobre todo, pero no solo. También está en Perú, en Colombia y en otros países americanos donde sí hay tauromaquia, ¿no? En México se encuentra con la argentinita, Encarnación López Julves. La argentinita que casualmente había estado también ligada, relacionada con su cuñado, con Joselito. Es decir, que la argentinita ya había pasado un duelo. Estaba en México actuando y entonces él la encuentra, digamos, ya la conocía de antes, pero ahí la encuentra y empieza a relacionarse con ella también en un sentido de amistad en principio, pero que luego irá cada vez a más, ¿no? Aquí está la argentinita, la llamaban así porque aunque era hija de españoles, pero nació en Buenos Aires, sus padres habían ido a Buenos Aires y volvieron a España con ella todavía pequeña, y aquí pues se convirtió en bailarina y cantante, sobre todo de flamenco. La argentinita. Aquí está la argentinita con Federico, porque también era muy amiga de Federico García Lorca y con Rafael Alberti. Están los tres ahí. Bien, van pasando los años. En el 1923, eso no lo he puesto, en 1923 él dice que se retira. Se retira, pero no se retira del todo. Lo que pasa es que tiene muchos problemas aquí, y entonces donde se va es a Perú. Está en Perú casi un año, donde se dedica pues a torear y a ganar dinero. Está ganando mucho dinero. Si ya de por sí, digamos, él era de familia que tenía una buena situación, él empieza a ganar mucho dinero con el tema de los toros, y sobre todo, él empieza a exigir además. Él exige que el caché, digamos, del torero tiene que ser acorde con la cantidad de público que atrae. Y no solamente lo defiende para él, sino también para todos sus colegas de profesión. Es decir, siempre se convierte en líder, ¿no? Y siempre está defendiendo causas, digamos,
comunes, ¿no? que incluyan a otra gente, a otros colegas, lo que él cree que es una causa justa. Eso hace que tenga serios problemas con los empresarios taurinos y muy concretamente en Sevilla, directamente los empresarios, el propietario de la plaza de Sevilla, lo proscriben, digamos. Dicen que él en Sevilla no va a actuar. Dice que no voy a actuar yo, bueno, ya se van a enterar. Entonces se dedica a la crítica taurina. Critica a otros y critica también sus propias, hace las reseñas de sus propias actuaciones. Y en una ocasión en Sevilla, como no lo dejaban torear en Sevilla, hace una cosa, vamos, increíble, sí. De pronto, un día en una corrida, él va y se mete como espontáneo. Aparece un espontáneo de traje y corbata ahí, que se mete. Y claro, los otros lo ven ahí y dicen, este es Ignacio, nada menos. Y le dicen, bueno, ¿usted qué quiere? No, yo voy a poner un par de banderillas aquí. Y se mete, pone el par de banderillas, que además parece ser que era un gran banderillero también. Y entonces, claro, al otro día todos los diarios de Sevilla hablando. El espontáneo que se tira a la plaza es nada menos que Ignacio Sánchez Mejías. Bueno. No obstante eso, ya a fines del año 25 ya prácticamente él ya se ha retirado del mundo de los toros, ¿no? Y lo que sí hace es que se viene a Madrid y pasa largos periodos en Madrid, donde se aloja en el Hotel Palace. Claro. Ahí tiene su habitación, ahí tiene su vivienda, digamos. Y lo que pasa también es que en Madrid está la argentinita. Eso es lo que le atraía sobre todo a él a Madrid. Ella vive en la calle del General Arrando, algo así era. Yo no sé cuál es esa calle, pero por ahí decía calle General Arrando. Y entonces él vive en el hotel, no vive con ella, pero la visita con suma frecuencia, ¿no? Es decir, ya en la práctica, a partir del año 25, ya ellos son amantes. No obstante lo cual, él sigue manteniendo su relación con su esposa, que vive en Pino Montano, y digamos que hay un acuerdo en la que ella le deja libertad para que haga lo que quiera, pero él a ella, digamos, la mantiene como la señora de Pino Montano, ¿no? Y aquí aparece otro personaje, bastante olvidado actualmente, pero que tuvo una importancia entonces fundamental, sobre todo en esta historia, que es Fernando Villalón, que era un poeta sevillano, un poeta que nunca alcanzó, digamos, niveles de conocimiento, de calidad, de fama, digamos, pero que en esa época y en ese ambiente, en Sevilla, digamos, era conocido en ese momento y conocía también a los poetas que estaban surgiendo en Madrid, ¿no? Y además era ganadero. Con lo cual, a través del mundo de los toros, pues también Ignacio se relaciona con Fernando Villalón y Fernando Villalón le presenta a esta gente. Pepín Bello y Rafael Alberti, que serían los dos más cercanos amigos que tuvo Ignacio en el mundo de la cultura o de la literatura, ¿no? Y a través de ellos Ignacio se relaciona con lo que sería la generación del 27. Pepín Bello, ya sabéis que se le considera el último sobreviviente de generación del 27, murió en el 2004, me parece, 2005, por ahí, ¿no? Ya centenario, y era gran amigo de todos ellos, era de los compañeros de la residencia de estudiantes, era gran amigo de Federico y, bueno, de todos los que pasaron por la residencia de estudiantes. Y él siempre decía, Pepín Bello decía, sí, pero yo nunca he hecho nada. O sea, su profesión era ser amigo de todos, nada más.
mientras que los demás se iban de poetas, etc. Pero Pepín no, simplemente era amigo. Rafael Alberti, cuando se hacen amigos, se hace amigo de Ignacio, se hacen muy amigos realmente, y entonces hubo un momento en que Ignacio, bueno, según cuenta Rafael Alberti en La Arboleda Perdida, cuenta de que en una ocasión Ignacio lo encerró en una habitación y le dijo: no vas a salir de aquí hasta que no escribas un poema a Joselito. Y se lo tuvo que escribir, ¿no? Porque era el aniversario, además, era el 25, era el 5º aniversario de la muerte de Joselito. Y nos lo va a leer Sofía, un trozo, no lo va a leer entero, pero va a leer un trozo, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Venga. ¿Lo tienes? Ahí lo tienes, ¿no? Joselito en su gloria, llora Giraldilla mora, lágrimas en tu pañuelo, mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. Niño de amaranto lloro, cómo llora tu cuadrilla y cómo llora Sevilla despidiéndote del toro. Tu río de tanta pena deshoja sus olivares y riega los azahares de su frente por la arena. Dile adiós, torero mío, dile adiós a mis veleros y adiós a mis marineros, que ya no quiero ser río. 4 arcángeles bajaban y abriendo surcos de flores, al rey de los matadores en hombros se lo llevaban. Virgen de la Macarena, mírame tú como vengo, tan sin sangre que ya tengo, blanca mi color morena. Que pueda, Virgen, que pueda, volver con sangre a Sevilla y al frente de mi cuadrilla lucirme por la Alameda. Bueno, 1927 en Sevilla. Resulta que a esta altura ya Ignacio, retirado de los toros y relacionado ya a través de Pepín y de Rafael Alberti, relacionado con mucha otra gente, quizás de los últimos que llegó a conocer y a hacerse amigos de Federico. Después fueron muy amigos, pero no fue de los primeros. De los primeros fue Rafael Alberti. Pues en un momento dado se les ocurre a Ignacio y al presidente del Ateneo sevillano, se les ocurre hacer un homenaje al 3er centenario de Góngora. Entonces, convocan para un acto de homenaje a Góngora a los poetas que en ese momento están triunfando en Madrid, digamos que se están destacando en Madrid, y les invitan a un viaje a Sevilla. Este viaje básicamente está financiado por Ignacio, aunque también el Ateneo puso algo, digamos, hizo cargo de algunas facturas, pero básicamente fue Ignacio, el anfitrión, el que pagó, costeó todos los gastos y el que se ocupó de llamar a la gente, traer a toda la gente que viniera, que acudieran a Sevilla a ese homenaje, ¿no? Fueron en los días 16 y 17 de diciembre. Acuden de Madrid José Bergamín, Juan Chabás, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Federico García Lorca y Rafael Alberti. En Sevilla se les une Luis Cernuda. Se le considera que es el acto fundacional de la generación del 27. A partir de ahí, por eso desde el 27, porque fue en el año 1927, a partir de ahí, aunque cuando se habla de la generación del 27 no se habla de Ignacio, pero realmente él es uno de los que fomentaron que este grupo de poetas, digamos, se empezaran a conocer como la generación del 27.
está la famosa foto del homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla. Aquí están. ¿Quiénes están? Pues Alberti, Lorca, Chabás, Bacarice, que también fue, Platero. Blasco era el presidente del Ateneo de Sevilla. Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Casi nada. Curiosamente, esto es una caricatura moderna, donde están caricaturizadas todas las fotos, y está el que faltaba en la foto, que es Ignacio. Parece ser que la foto, si no la sacó Pepín Belló, pues estaba allí también, digamos, entre los... No salió en la foto porque él no era poeta, pero estaba entre ellos allí, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa. Una postal que envían a Juan Ramón Jiménez desde Sevilla en esos días. No sé lo que sería la postal, del otro lado no la veo, yo no sé. Pero la firman nada menos que Jorge Guillén, Federico García Lorca, José Bergamín, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, no sé quién es, Fernando Villalón, Mauricio Bacarice, Alejandro Morante, algo así, no sé. Otra muestra también de todos juntos allí, ¿no? A Juan Ramón Jiménez, que no había ido, porque Juan Ramón era una cosa aparte, siempre él como... Pero ya ve, entre ellos sí le aprecian a él. Juan Ramón era un tipo que despreciaba a los otros, no quería saber nada, no se juntaba, bueno, era muy especial. Jorge Guillén, muchos años después, escribió este poemita, bueno, mucho más largo es, pero donde cuenta un poco lo que fue aquello, ¿no? Un recuerdo de viaje que dan nuestras memorias, nos fuimos a Sevilla. Aquel momento ya es una leyenda. Efectivamente, era una leyenda. Esta foto, en cambio, es en Madrid, en la residencia de estudiantes. Están algunos de los que fueron a Sevilla y otros que no fueron. Están Antonio Marichalar, José Bergamín, Corpus Varga, Vicente Aleisandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Ignacio Sánchez Mejías en primer plano y Jorge Guillén. O sea, el muchacho se relacionaba bien, no podemos negarlo. Mientras se dedica a publicar en los periódicos. Esto es en el año, creo que era en el 29, me parece ya. Tiene una discusión en la prensa con un tal Salaverría, el señor Salaverría, que escribe contra la tauromaquia diciendo que esto es algo que va a espantar al turismo, sobre todo al turismo alemán, que estaba empezando a venir a España. Entonces él le responde diciendo que, bueno, de qué crueldad hablan los alemanes después de todo lo que ha pasado en la Primera Guerra, que había acabado hace poco, y lo que ha sido la colonización en ese momento en África, ¿no? El colonialismo, etc. ¿Y qué pasa? Que cuando él contesta con eso, se lo censuran en el ABC, lo censuran porque que cómo se va a meter con Alemania, que es un país amigo, cuidado, ¿no? Entonces él les responde durísimamente con otro artículo titulado Sobre la censura, quejándose de que nadie puede venir a censurar a alguien que escribe su opinión en un periódico. Aunque no estén de acuerdo con lo que él escriba, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa muy distinta es la censura. O sea, él se manifiesta abiertamente contra la censura. Esto... Opa, ¿qué pasa? ¿Por qué no va? Ah, bueno, sí, ahí. Bueno, esto motiva nada menos que una carta que le envían a él y que le dicen:
No le conozco a usted, señor mío, ni como torero ni como escritor, pero tengo muy buenas referencias de usted. Sé que tiene muy buenos amigos y lo sé por algunos suyos que lo son míos, y el que tiene buenos amigos es porque es bueno. Y eso basta. Ahora, lo que yo ignoraba es su importancia como escritor, etcétera, etcétera, y digamos, solidarizándose con él, estimándose su compañero de letras, y en ciertos aspectos hasta de lidia, aunque no tauromáquica, se le ofrece amigo. Miguel de Unamuno, Hendaya 29 de 1929. O sea, hasta Unamuno le llama compañero de letras. O sea, tiene una importancia en ese momento él que parece... Bueno, entonces él también quiere escribir, claro. Escribe primero una obra de teatro, que no es esta, de ambiente taurino y más o menos, en cierta manera, autobiográfico. Es decir, autobiográfico no porque cuente su vida, sino por las cosas que está manifestando, digamos, ¿no? Esa primera obra se estrena posteriormente y luego hablamos de ella. Perdón. Y ahora hablamos de la primera que se estrena, que es Sin Razón. Sin Razón, cuyo título original era Razón de Más, y después se cambió, a la hora del estreno, se cambió a Sin Razón. Bueno, esta obra es una obra que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque esperaban precisamente de él lo que había sido la otra que no llegó a estrenar, que estrenó después, con menos éxito, que era una obra más dedicada al mundo del toro y al ambiente, digamos, ¿no? La gente se esperaba algo así, y en cambio se encontró con una obra que no tenía nada que ver con eso. Sin Razón es una obra que rescata el tema de la salud mental, y concretamente utiliza elementos del psicoanálisis. Es decir, en esa época se había puesto muy de moda las teorías freudianas, no solo en España, pero también en España. Es decir, en toda Europa estaba muy de moda, y de hecho todavía siguió estando. Ahora es otra cosa, es decir, ahora sigue estando vigente, pero digamos de forma clínica, se puede decir, pero no así popularmente como entonces. Entonces era una cuestión popular, todo el mundo hablaba de Freud, de la teoría de Freud, del psicoanálisis. De hecho, también en el cine, en nuestro ciclo de cine, en el Cineforum, estamos viendo un ciclo de Hitchcock, en el cual la película anterior fue Recuerda, y la que veremos mañana es Marnie, y en ambas hay temática, se puede decir, psicoanalítica, aunque sea a nivel popular, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. El tema aquí es que se desarrolla en un centro de salud mental, diríamos ahora, un psiquiátrico, un manicomio lo llamaban entonces, que además él está perfectamente inspirado porque al lado de Pino Montano había un manicomio donde él solía ir de vez en cuando, porque le encantaba ir a visitar y charlar con los locos y comprender de alguna forma ese mundo diferente, ¿no? Y entonces pues él escribe una obra de teatro cuyo argumento es que al principio digamos, el director del psiquiátrico le está diciendo a otro de los médicos de allí de que hay un interno que él considera que se ha curado ya, y que entonces el interno parece ser que tiene la idea de abrir otro psiquiátrico con modernas teorías y una forma de tratamiento diferente para poder rescatar a toda esa gente que está pasándolo mal en los centros de salud tradicionales, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito de Sin Razón, si os parece, si nos da tiempo.
¿no? Con ayuda de Gledy, vamos a ver, aunque a ver, ¿cómo se... Sí, pero yo también. Los sí, tres. Los Entonces tres. ahí, bueno, ahí. Vamos a ver. Bueno, se levanta el telón y estamos en una sala oscura donde se empiezan a ver aparatos de laboratorio moderno y entre ellos las batas de dos médicos que están charlando entre ellos y una voz en off que lee un párrafo de Nietzsche. Aquello que vivimos en sueño, siempre que lo vivamos con frecuencia, pertenece, al fin y al cabo, a la totalidad de nuestra alma, como cualquier otra cosa realmente vivida. Por ello, somos más ricos o más pobres, tenemos una necesidad más o menos, y en pleno día, incluso en los más serenos instantes de nuestro espíritu despierto, somos llevados un poco de la mano por los hábitos de nuestro sueño. Bien. Ahora se ven entonces las personas que están allí, que son el doctor Ballina, que es el director, y el doctor Carrasco, que es su ayuda. Yo soy el doctor Ballina y ella es el ayuda. Te va a producir verdadero asombro la mejoría de ese hombre loco. Bastó descubrirle el origen de su enfermedad para que al momento se iniciara el proceso de su curación. Te acordarás que lo teníamos un poco abandonado. Un día sostuve con él una conversación de breves minutos y sobre los elementos que de ella recordaba hice después el psicoanálisis y quedé plenamente convencido de que estaba bajo la influencia de un choque producido por un sentimiento perverso de la sexualidad. Luego, poco a poco, fui sacándole del cuerpo confesiones muy disimuladas al principio, pero que a medida que se estrechaba el cerco se iban aclarando, hasta que por fin, cuando creí llegado el momento oportuno, le descubrí con violenta sinceridad mis observaciones. Ya puedes suponerte la escena. A un hombre a quien se le echa en cara su perversión, lo primero que hace es querer matarte. Y con razón. Hace falta una gran audacia para atacar en esa forma tan violenta lo que pudiéramos llamar mentira organizada. No hay nada más peligroso que meter la verdad como una cuña en un bloque sólidamente formado por la mentira. Lo convencí, le expliqué el proceso, le hablé del inconsciente, de la censura que forma la moral, de las luchas entre la conciencia y la inconsciencia, de que su propia enfermedad demostraba su hombría, etcétera, etcétera. El caso es que poco a poco ha ido reaccionando y ahora cuando lo veas no lo vas a conocer. Mientras tengamos la razón por consejera nunca vamos demasiado lejos. Lo que no se puede hacer, y en estas cuestiones de psiquiatría menos que en ninguna, es caminar, como dice un compañero nuestro, con las poquísimas verdades absolutas que poseemos, porque con ellas no llegas a ninguna parte. Muchas veces hay que echar mano de la hipótesis y hasta rellenar tú mismo el vacío que queda entre una cosa y otra. Hay que romper esa pasividad con que hasta hoy hemos mirado esos patios repletos de locos, condenados a esperar que la muerte les resuelva su enfermedad. Ahí tienes el caso de don Manolito, un hombre de juventud, de riqueza, de consideración social, y un sencillo desequilibrio nervioso lo pone en el más lamentable estado. Con su misma perturbación hay enfermos que pasaron su vida recluidos en un manicomio, y sin embargo con uno de esos que tú llamas atrevimientos míos, ha logrado recobrar la razón completamente. ¿Completamente? Completamente. De ello respondo con mi cabeza. Hoy mismo se marcha, dado de alta por mí. Hoy por hoy razona como pudiera hacerlo yo o como pudieras hacerlo tú. Ayer, sin ir más lejos, le invité a comer y de sobremesa me habló de sus proyectos para el porvenir. Horrorizado ante el espectáculo que ofrece nuestro manicomio, quiere emplear parte de su fortuna en construir uno nuevo donde no falte nada para el bienestar de los enfermos. Se le ha ocurrido una cosa preciosa, si fuera posible realizarla. Al mismo tiempo que se ponen en juego todos los adelantos modernos, en el nuevo establecimiento se propone poner al servicio de los que llamamos hasta la fecha incurables todo lo necesario para que vean satisfechas, en parte por lo menos, las ilusiones de su monomanía.
Aquellos enfermos que conquistaron su simpatía durante su estancia en esta serán los primeros asilados en la nueva casa de salud, que se llamará el Palacio de la Reina Beatriz. Por ser la pobre loca que se cree la reina, la primera que se instalará en él. ¿Y tú crees que al hombre que se le ocurren estas cosas está ya completamente cuerdo? ¿Ah? Aparece en ese momento Sor Úrsula, superiora del manicomio, y don Manolito también. Ahora don Manolito será Sofía. Y Gledy va a ser Sor Úrsula. Ahora. Buenos días, don Luis. Buenos días. Carrasquito. Aquí tenéis a don Manuel, que ya se nos va, tan sano y tan fuerte por la gracia de Dios. Y de la Constitución, Sor Úrsula, y de la Constitución, que hay que poner a alguien con Dios para el caso de que las cosas salgan mal. Si salen bien, a Dios gracias. Si salen mal, que la Constitución, que es el médico, tenga la culpa. ¿Qué hay, don Manuel? ¿Se marcha usted hoy? Sí, señor. Gracias a usted, por fin me marcho hoy. Dios me puso malo sin duda, porque lo merecía, pero también permitió que usted me pusiese bueno, sin duda también porque lo creyó justo. Solo lo que Él quiere se realiza, de su sola voluntad dependemos. Alabado sea su nombre, don Luis, alabado sea su nombre. Usted debe darle las gracias, porque con usted estuvo generoso, dándole tanta inteligencia y tanta suerte. Ya me ha dicho don Manolito que piensa gastar una gran cantidad de dinero en fundar un nuevo manicomio que usted va a dirigir. No, nada de manicomio. Un palacio donde una reina tenga su corte, ¿verdad, don Manolito? Nada de locos. La horrible palabra no se oirá nunca en nuestro palacio. Serán enfermos, porque enfermos hay en todas partes. Vamos a crear una leyenda y a darle vida. Una reina prisionera de amor en su palacio espera al rey para casarse. El rey nunca llega. Muchas habitaciones bien amuebladas, cuartos de baño, duchas, gimnasio, laboratorio, ropa muy limpia, comidas muy sanas y un médico que asista con independencia de criterio y autoridad máxima a los que se sientan indispuestos. Y todo muy bonito y muy alegre y muy optimista. La reina, los altos empleados, don Mariano, el pobre loco que logrará ser obispo, otros jueces, algunos comerciantes, otros soldados, otros poetas y todos felices, por lo menos hasta donde sea posible. ¿No es eso lo que nos proponemos, don Manuel? Exactamente. Vamos a crear una leyenda y a darle vida. Una reina prisionera de amor. En su palacio espera al rey para casarse. El rey no llegará nunca. Toda mi fortuna está dispuesta para hacer agradable la vida a estos desgraciados. Nada de castigos, nada de violencias, ni nada de miserias. Bastante tienen ya con su penosa enfermedad. Hay que intentar curarlos sin escatimar nada, y al que no se pueda curar, hacerle la vida agradable, haciendo factible la realización de sus caprichos. Bien, saltamos al segundo acto, en el cual, en esta parte, aquí estamos todos locos. Todos locos. Yo soy el loco obispo, Gledy es la loca reina y Sofía el loco Manuel otra vez. Adelante, señor obispo. Entre al obispo. ¿Qué hay, señor obispo? Te encuentro más delgado. Dentro de poco, ¿sabes? Tendrás que casarme. Va a venir el rey. Te haremos cardenal, te lo prometo. La señora sabe que yo no puedo ser cardenal mientras no se reconozca mi obispado. Todavía no me entregan mis documentos. Maniobras políticas de Roma y de los agustinos. El concepto teológico de la gracia nos separa. Pero no hablemos de eso. Otra cosa me trae ante el trono. Te haremos cardenal, no lo dudes. Señora, mis enemigos... ¿Tus enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? Los obispos. No hay peor enemigo que el de tu mismo oficio. Ahora mismo me juegan una mala partida. Yo no sé quién, pero llevo aquí 2 meses y no confieso a nadie. Y eso no puede ser. No puede ser de ninguna manera. Entonces, ¿para qué soy obispo? ¿Para no saber los pecados de nadie? No, de ninguna manera. A mí, o me cuentan ustedes sus secretos o me dedican a otra cosa. No. Tenéis que confesar.
Así lo manda la Santa Madre Iglesia. Y si no, ¿qué hago yo aquí? Me voy con mi padre. Yo, sin confesar, no soy obispo. Pero, ¿confesar a quién? ¿A mí? Ah, sí, desde luego. La reina tiene que confesar, la primera, porque tiene que dar ejemplo. ¿Y decirte mis secretos? Sí, desde luego. Lo manda la Iglesia. ¿Que yo te diga mis secretos? Estás loco, Manuel. Llévatelo. Señora, es el señor obispo. El señor obispo. Señor obispo, la reina queda enterada de vuestros deseos y procurará complacerlos. Ahora acompañadme. Salen los dos. ¿Por qué no viene el rey? Todavía no es tiempo, señora. El rey no puede hacer lo que quiere. Tiene sus ministros que regulan sus actos. Hasta que ellos no den su consentimiento, no vendrá a veros. ¿Y por qué no vamos a buscarlo? Porque sus tropas guardan por fuera nuestro palacio y nos impedirían la salida. No sería posible. En el tercer acto, yo vuelvo a ser el doctor Ballina. Gladys sigue siendo la reina y Sofía sigue siendo el loquito Manuel. La enfermedad de la reina Beatriz requiere un tratamiento de soledad, de sosiego, de silencio, de calma. Estoy convencido. Todo este ruido la perturba. Su imaginación se alborota con el más insignificante detalle. Un color, un sonido, una voz cualquiera. Cuando estamos solos, la reina se convierte en mujer. Da gusto oírla. Tan joven, tan guapa, tan simpática, tan razonable. Cuando hay alguien delante, la mujer se convierte en reina. Se altera, se perturba, se alborota. Ahora quiero ver si fijo en un solo punto, en una sola dirección, esas vibraciones disconformes de esta bella cabeza. ¿Cuánto daría yo por conseguirlo? Márchese tranquilo, don Manuel, márchese tranquilo, a ver si Dios quiere prestarme su ayuda. Es ella quien debe ordenarlo. El médico lo pide, yo lo ordeno. Sea, pero no olvide, doctor. ¿Qué he de olvidar yo, don Manolito? No olvide, doctor, que la terrible palabra no se oirá nunca en nuestro palacio. De nuestra vida es un sueño continuo, que la verdad es una para cada individuo, una sola para cada uno. Pobre don Manuel. Está loco. Pudiera estarlo, pero vamos a ver. Siéntate aquí. Fuera esa corona. ¿Irás al baile, doctor? ¿Bailaremos? Iré, pero ahora dime, tú estás enferma. Quedamos ayer en que tú estás enferma. Sí. Tú, siendo pequeña, tenías un retrato del rey, a través de cuyo retrato te enamoraste del monarca. ¿Irás al baile? ¿Bailaremos? Tú, siendo pequeña, te enamoraste de un retrato del rey. Sí. Tú estás enferma y yo voy a curarte. Sí. Bueno, cuéntame ahora tu último sueño. ¿Qué soñaste anoche? Anoche... Cierra los ojos y dime qué soñaste anoche. ¿Irás al baile conmigo? ¿Bailarás? Sí, bailaremos, pero dime lo que has soñado. Cuéntame tu sueño. Soñé... Me da vergüenza. Vamos, habla. Soñé contigo. Me visitabas en mi cuarto y yo estaba muy contenta. ¿Llevaba yo puesta una corona? No, ¿Ni ninguna prenda del rey? ninguna. Cuando has soñado otras veces con hombres, ¿no llevaban corona? Siempre. Todos los hombres de mis sueños llevaban corona. ¿Y yo? No. Tú eras en mi sueño como eres. Delgado, moreno, agradable, simpático. Y tus ojos, qué raro. Tus ojos pronunciaban palabras que yo oía llena de regocijo. Me decías que yo estaba enferma, que tú ibas a curarme, que me ibas a sacar de aquí, que seríamos felices. Y yo te creía. Y puedes creerme, tú estás enferma y yo voy a curarte. Bueno.
Se estrenó con muchísimo éxito, al parecer, y sobre todo sorprendió mucho a la crítica en general. La reina era María Guerrero López, hija de María Guerrero, la que da nombre al teatro, ¿no? Y el hombre era Fernando Díaz de Mendoza, don Manuel, ¿no? Y no le entiendo muy bien. Bueno, algunos juicios críticos del Imparcial. En una crónica de estos últimos días expresábamos nuestro deseo fervoroso de que una mano recia y juvenil abriera las ventanas del teatro al uso, a fin de que su ambiente, confinado e inficionado del polvo morboso de los temas rancios de convención y de artificio, se renovase con un soplo de aire puro. Y aquí que esta mano ha sido la de don Ignacio Sánchez Mejía. Si su juguete trágico no tuviera otros valores latentes y en potencia, aparte, claro está, de sus logros felices, le bastaría haber apartado del tabladillo escénico a los maniquíes resobados de nuestras dramáticas moralidades burguesas para que señalásemos complacidos el alborear de un dramaturgo. En El Sol, la expectación de estos días ante el anuncio del estreno inminente de Sin Razón no ha sido vana. Su juguete trágico, me agrada la denominación a un tiempo desencopetada y altiva, tiene ante todo brío, desenfado, cometividad gallarda. Una acción en dos planos, el intelectual, en que razón y sin razón se contrastan, el sentimental, que va revelándose poco a poco por indicios más que por declaraciones, etcétera, etcétera. En el debate se acusa una personalidad tan fuerte en Ignacio Sánchez Mejía, un sentimiento tan propio del teatro, una manera tan valiente y tan enérgica que ha conseguido, con elementos ya conocidos como las teorías de Freud acerca del psicoanálisis, una obra original, moderna, con atrevimientos que sin dar en la extravagancia superrealista son de una novedad atrayente. Etcétera, etcétera. En el pueblo de Valencia, ¿quién había de pensar que un torero daría un bajonazo al morlaco de la rutina literario-teatral y cuadraría al bicho para que lo torearan a la moderna los ingenios del que ha llamado Valle Inclán ruedo ibérico? Etcétera. Dice Rafael Alberti en La Arboleda Perdida: puedo decir que de mi generación fui el primero que conoció a Sánchez Mejías y se hizo su amigo. No era Ignacio un torero de extracción popular como la mayoría, hijo de un conocido médico, etc. Bueno, pero no voy a relatar aquí su apasionada y violenta carrera taurina, contada fervorosamente por José María de Cosío. Solo me referiré a mis relaciones con Ignacio desde la tarde de nuestro encuentro hasta la llegada de la República. Qué hombre más extraordinario e inteligente aquel torero. Qué rara sensibilidad para la poesía y sobre todo para la nuestra, que amó y animó con entusiasmo, ya amigo de todos. Ignacio era feroz cuando se proponía una cosa, siendo casi imposible escaparle. Y así, fija ya en su cabeza la idea de relucirme de torero en una plaza, la llevó a cabo una tarde de junio en la de Pontevedra, con él, Cagancho y Márquez como espadas. Bueno, esta es una historia que dice que él le dijo: tú vas a venir conmigo a mi cuadrilla, le decía a Rafael Alberti, y el otro decía: sí, hasta que un día lo pilló en Pontevedra y lo hizo vestirse de luces y salir a dar el paseillo. Dice que después se metió ahí en el burladero y de ahí no se movió, pero dice que no pasó más miedo en su vida. Eso cuenta Rafael Alberti en La Arboleda Perdida. Bueno, pues Sin Razón, ya como digo, se estrenó, tuvo muchísimo éxito, se llevó incluso se tradujo y se estrenó en Alemania, en Francia, y también en Argentina. Ahí no hacía falta traducirla, pero en Argentina estuvo en Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca y no sé si en Córdoba. Luego, después estrenó la primera que había escrito, que era Saya, que, como dije antes, es más tradicional en el sentido que es una especie de autobiografía, pero no directa, sino en metáforas, digamos, en que el personaje es un torero retirado que tiene un hijo y no quiere que el hijo se haga torero y el hijo insiste en que él quiere serlo, y bueno, etc. Fue vista curiosamente en televisión en 1985. Luego tiene la de Ni más ni menos, que es una obra también, esta es otra vez una obra surrealista, se puede decir,
en que el personaje principal muere al principio, lo primero que hace es morirse. Y entonces se convierte en fantasma y desde el otro mundo interactúa con este y luego, bueno, consigue que su amada se suicide también y se va con ella por el otro mundo. Después intentan hacer una especie de revolución a través de un ángel al que convencen para cambiar las cosas. Bueno, es todo un lío y nunca se estrenó. De esta se ha perdido la mayor parte. Luego tiene una novela inédita, también inédita entonces, después se consiguió reconstruirla más o menos. Y etcétera. Hay muchas más cosas que quedaron luego por ahí, ¿no? Entre ellas el espectáculo musical que hizo para la Argentinita. Aquí está en una entrevista de lleno su forma de ser o su forma de pensar. Así que si piensa dedicarse a la dramaturgia, yo qué sé, yo voy a hacer lo que sea, esa era su vida. ¿Sí? Yo quiero ser comerciante o agricultor o ganadero, qué sé yo, pero no pasar desapercibido. Esa fue y es siempre mi preocupación, y hacia ella orientaré mis energías. Lo tiene clarísimo. Aquí está en su finca, las fotos son todas del mismo día, por lo que se ve del traje, ¿no? Claro, esta foto también es del mismo día, ¿no? Va madurando, ¿no? Aquí se dedica también a la aviación, tiene un pequeño avión y anda por ahí, también conduce coches, bueno, hace de todo un poco, también se dedica al deporte y de hecho en 1928 lo llaman del Betis para decirle, oiga, ¿no podría usted ser presidente del Betis? Que necesitamos un presidente con pela además. Pues sí, señor. Claro, pero resulta que él era del Sevilla. Automáticamente fuera del Sevilla. Bueno, pero él no es un presidente solo para lucirse, ni para ganar dinero, al contrario. Pone su fortuna a disposición del Betis, consigue hacer del Betis un gran equipo de fútbol. Además, él lleva no solamente al Betis, sino que hablando con otros clubes, participa en la creación de la liga de fútbol, una liga nacional, ¿no? En la que el Betis ya no viviendo él, de hecho, en el 1935 consigue ganar la liga. Y otra cosa que se le ocurre, con el aeropuerto de Sevilla, quiere establecer una línea de dirigibles que una Sevilla con Buenos Aires, nada menos. Creo que él no estuvo nunca en Buenos Aires, por lo menos no he leído que haya estado ahí, pero conocía mucho América, conocía muchos países y bueno, y se le ocurrió eso, ¿no? De hecho consiguió que en varias ocasiones vinieran dirigibles de los que andaban por Europa, que vinieran a Sevilla, y incluso consiguió crear una estación provisional allí, digamos, para que bajaran allí los dirigibles, aparcaran allí, con la idea siempre de construir el gran aeropuerto que iba a ser la terminal de Europa para la conexión de Europa con América del Sur. En el año 30, ¿qué hace? Pues se va a Nueva York, ya él está con la Argentinita, sigue estando la Lola en Pino Montano, pero él ya va a todos lados con la Argentinita sin problema y además ahí se va con ella a Nueva York. ¿Por qué? Porque allí está Federico, cuando escribe Poeta en Nueva York, todo aquel periodo neoyorquino de Federico, allí se encuentran, ¿no? Y García Lorca es quien le lleva a pronunciar una conferencia a la Universidad de Columbia, es decir, a hablarle a los guiris, a hablarle del toro. Y además parece ser que fue una conferencia muy profunda, no se limitaba simplemente a contarle un poquito anécdotas, sino explicándole todo lo que era la tauromaquia. Los guiris le mirarían con cara así diciendo, ¿y esto de qué nos está hablando? Pero bueno. Y además ahí es cuando se le ocurre lo de las canciones populares. Él es quien tiene la iniciativa y esas son las canciones que luego
se conocen la única grabación que hay de Federico, ¿no? A ver si podemos escuchar un poquito, aunque sea. Oh, está muy lenta el internet aquí, ¿eh? Oh. Bueno, pero como ya la habéis escuchado muchas veces, Decir algo. ¿no? Ya las conocéis. A ver. Mira, vas a poner. A ver. Ah, pero no suena ahí. Sí. ¿Sí? Ahí. ¿Eh? ¿No puedes subir el volumen? Aquí, no, si es que tiene que subir ahí. Yo voy a leer estos dos que me ha hecho mi madre. ¿Dónde? Estos dos de... Ah, vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, si no, déjalo, perdemos mucho tiempo. Ah. Ya. No, es por el otro lado. Ah, que este es de este lado, el mío es del otro lado. El piano es de Federico, ¿no? Y ella es la argentinita. Bueno, aprovechamos para cortar. ¿Se ha cortado todo? No, estamos aquí, pero se ha cortado también. Bueno, es igual. Por el disco. Claro, por el disquito estamos. Hola, ¿cuántas diapositivas? Claro, aquí estamos. Y desde la diapositiva actual, vale. Mientras tanto, siguen trabajando con el proyecto de un musical que está producido, digamos, por Ignacio, creado en gran parte diseñado por él, pero también con participación de Federico, pero fundamentalmente es de Ignacio, ¿eh? Y, por supuesto, para la música la pone ella también, y además ella participa con su hermana Pilar, que Pilar le sobrevivió, ella murió en Nueva York en el 44, me parece, pero su hermana Pilar murió en Madrid ya bastante mayor, ¿no? Pero además es el propio Ignacio quien se pone a contactar con todo el mundo flamenco andaluz para conseguir auténticos cantadores y bailadores, digamos, alejados de lo que era la ópera flamenca que en ese momento triunfaba en Madrid, que era un poco de espectáculo ya entonces paguiri, se podría decir, y ellos consiguen una auténtica conjunción de artistas flamencos y estrenan la obra en Cádiz y luego la llevan a diversas ciudades, entre ellas a Madrid, ¿no? Mientras tanto, Ignacio es un gran amante del flamenco más auténtico, más puro, ¿no? En su finca, por cierto, se me olvidó de comentarlo, cuando la generación del 27, cuando el acto de Góngora aquel,
después de los actos, se los llevaba todos a Pino Montano, de juerga. Se estaban toda la noche de juerga y se llevaba además a flamencos para... cuenta Alberti, cuenta García Lorca también. ¿Qué pasa con...? Esto debe ser lo mío. Cuenta Alberti, y cuenta también García Lorca de lo que eran aquellas juergas en Pino Montano. Es decir, que lo de la generación del 27 no solo se dedicaban a la poesía, también se dedicaban al bebercio y al cante. Además, en una ocasión dice que estaba... bueno, en diciembre del 27, la figura principal que se llevó a cantar a Pino Montano Ignacio fue nada menos que Manuel Torre, es decir, el niño de Jerez. Manuel Torre, que está aquí en la foto, ¿no? De quien Federico dijo que tenía tronco de faraón. A ver si escuchamos un poquito, si se puede, a Manuel Torre. Estableciendo contacto. A ver. Bueno. Aquí está Manuel Torre con... No se puede. Vale. Pues no se puede. Bueno, Manuel Torre por Siguirilla. En una ocasión cuenta, no sé si... No era Alberti, era otro de ellos. Cuenta que estando en Pino Montano, años después, también ya por el 30 y tanto, que una noche pues se iban fueron también a una juerga flamenca allí en Pino Montano. Y que estaba Manuel Torre y que no había forma de que se dedicara a cantar. Habían ido con unos franceses también, los franceses se emborracharon toda la noche ahí y no había forma. Y entonces el personaje, no me acuerdo quién era, le dice a Ignacio, ya son las 6 de la mañana y este tío que no va a cantar. Tú no te preocupes, ya cantará. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, seguimos. A las 9 de la mañana se arrancó a cantar por Siguirilla y dice que lo hizo de tal manera que quedó todo el mundo ahí impresionado. En su vida habían escuchado una cosa semejante. Bueno, todavía faltan más cosas. En 1932 nombrado presidente de la Cruz Roja de Sevilla. Tampoco fue un cargo honorario, Ahí también renovó todo lo que era la atención sanitaria de la Cruz Roja en Sevilla. Bueno, pero mientras tanto el problema que tuvo es que no había dinero en la República en ese momento y había un momento de crisis económica y el proyecto del aeropuerto pues se canceló. Con lo cual, tuvo un pequeño problema con Indalecio Prieto. Indalecio Prieto dijo algo así como que es que este es un señorito andaluz, ¿no? Y él entonces le contestó en una carta diciendo, mire, yo lo que tengo me lo he ganado trabajando, toreando, haciendo mil cosas, pero a mí no me venga usted a llamar de señorito andaluz porque yo lo que hago es, no me quedo simplemente sentado disfrutando de lo que tengo, sino que lo que hago es continuamente estar trabajando para hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces Indalecio Prieto le contestó en una carta diciéndole, mire, discúlpeme, sí, lo que pasa es que no, ha sido un malentendido, etc. Bueno, hasta esos niveles llegaba su cuestión. Bueno, parece que en algún momento sonaba para gobernador, pero él no quería comprometerse políticamente. Él tenía amigos en la República, había sido por lo menos conocido de Alfonso XIII, había sido en su época amigo de Sanjurjo también, o sea que en ese sentido él se llevaba bien o trataba de llevarse bien con todo el mundo, aunque también tenía broncas con todo el mundo, como ya he dicho. Y de pronto, pues hoy otra más. Esto lo cuenta en realidad la propia Marcel Leclerc en sus memorias. En sus memorias que las publicó su hija en 1978. Dice que estando Marcel Leclerc en Madrid, pues se relacionaba con Federico, digamos, y le dijo a Federico que quería
conocer un poco Andalucía, y Federico le dijo, si quieres conocer Andalucía tienes que conocer a un andaluz. Yo te voy a presentar a uno que es un auténtico andaluz, y le presentó a Ignacio. ¿Para qué? Al otro día estaba arrepentido ya Federico. ¿Por qué estaba arrepentido? Porque Federico era muy amigo de la argentinita. Dice, y este hijo de puta, con perdón de la palabra, se va con otra ahora. Parece ser que no pasó mucho a mayores la cosa, pero dejó recuerdos, digamos, en Marcelo Cler, que no lo olvido nunca. Y esta es una frase de las memorias de ella. No intenta seducir, es la seducción misma. Si era un tipo con una personalidad tan arrasadora que no había forma con él. Dejó varios proyectos inconclusos porque quería seguir haciendo teatro, que le habían encargado una biografía del torero Lagartijo, que siempre decía, sí, ya la voy a escribir, ya la voy a hacer, y nunca, al final no se encontraron. Dijo, no, ya la estoy haciendo, pero ya la terminaré. Ahí quedó. Por cierto, a Marcelo Cler se fue a verla a París, y ella estaba casada con Jean Prévost. No obstante, pues bueno, por lo menos consiguió salir con ella, dar una vuelta, ver la Notre Dame, el Sacré-Cœur, todo eso, pero no pasó de ahí. Pero ella no lo olvidó jamás. Bueno, y un buen día se le ocurre a él que tiene que volver a torear. ¿Pero para qué? Si está en la cúspide de la fama, de la riqueza, de todo. Hay quien dice que, bueno, que lo del aeropuerto, ahí había perdido mucho dinero, que además era un tipo muy dispendioso. A él venía alguien y le pedía algo y él enseguida le daba lo que hiciera falta. Es decir, sobre todo con sus amigos, la gente de su ambiente, era el tipo más espléndido que se puede imaginar. Pero aún así no parece que estuviera en la pobreza, ¿no? Como para de pronto decir que va a volver a torear. Él aquí dice algunas razones, ¿no? Dice que le ha llegado la hora de la formalidad. Dice, desde que tenía 9 no hago más que locuras, obedecer a mis padres, estudiar, preocuparme del porvenir, crear afecto, administrar cuidadosamente el dinero ganado, cultivar el campo. O sea, eso eran locuras, parece ser. Todo llega, a mí me ha llegado ya la hora de ser razonable, sensato. Es amargo pero inevitable. A mis años hay que tener formalidad. Por eso vuelvo al ejercicio de mi profesión. Y le pregunté, ¿y no te asusta el peligro? Dice, más que a nadie. Por eso, porque me asusta el peligro, vuelvo a torear. Lo he tenido tan cerca durante el tiempo que he estado en mi retiro, que le temo mucho, muchísimo. Porque el torero no tiene más peligro que el de dejar de existir. Y su muerte no está en la plaza, sino en su casa. Joselito está vivo. Más vivo que Belmonte y que yo, porque siguió valientemente en la plaza. Mientras nosotros nos metimos cobardemente en la casa. Dejamos de existir mientras él hacía continuo acto de presencia en la fiesta. Para alejarse de la muerte, un torero es preciso que se roce con ella, es decir, torear. Hay una frase de... ¿Dónde estaba? Aquí. De Alberti, que es tremendo. Uy, ¿soy yo? Dice Alberti, un día cualquiera, a finales de 1933, Ignacio Sánchez Mejías anunció a todos los amigos su propósito de volver al toreo. Nos espantamos, no era posible, iba a cumplir 43 años. Había salvado la vida hasta entonces, cosida a su hermosa y esbelta figura, de esas tremendas cornadas que tantas veces le llevaron al borde de la muerte. Pero la llamada del toro en medio de la arena con sol tenía para él seguramente
mucho más atractivo que las fingidas luces del teatro al que se había entregado con pasión los años de su retirada. Y hacia allá fue, derecho, fascinado, camino de aquellas 5 en punto de la tarde que le harían derramar su sangre para siempre en un pequeño ruedo provinciano, cuando ya el sol apenas si relumbra en las banderas altas de la plaza. Y Federico dice, cuando se entera que este va a volver, bueno, no lo encuentro eso, pero dice, sí, dice algo así, dice Federico algo así como que, dice, me acaba de avisar Ignacio de su propia muerte, así lo dice, directamente, es decir, todos ven que eso ya es el callejón final. El 16 de junio de 1934 reaparece en Cádiz. Su aspecto en esa y en 2 o 3 corridas más que hace en ese entonces, es un aspecto de un hombre cansado, un hombre agotado, alguien que no está en condiciones, ha hecho un enorme esfuerzo físico para ponerse en condiciones para bajar peso, estar en condiciones de salir a la plaza a torear, ¿no? Y aún así, pero está mal, se le nota que está mal. En esta misma foto, realmente no es la foto de alguien que está en la plenitud de su forma física, ¿no? Todo indica que va para el final. Y el final se le presenta de la forma más inesperada. En Manzanares, había una corrida en Manzanares en la que había 3 toreros, no estaba él, y uno de ellos era Domingo Ortega, y Domingo Ortega tiene un accidente en el coche, y entonces no puede ir a Manzanares, y entonces le llaman a él para ver si puede reemplazarlo. Él había estado el día anterior, el día 10, había estado, no sé, por ahí en el norte, y le dicen, ¿puede venir el 11 a Manzanares? Y dice, bueno, no sé, voy a ver, qué sé yo. Lo intenta de alguna forma, quiere llevar a su cuadrilla, pero su cuadrilla no puede, va con otro. Bueno, todo son complicaciones, pero finalmente él acepta porque no va a dejar a esta gente tirada, ¿no? Esta es la plaza de toros de Manzanares hoy. Trae el cartel. Estaba Domingo Ortega, Corrochano, el hijo del crítico taurino Corrochano, y Armillita Chico. Y entonces Domingo Ortega es el que no va a aparecer por allí. Entonces, ni siquiera aparece el nombre de Ignacio. El 11 de agosto del 34. Curiosamente el cartel pone que la corrida empezará a las 4:30. Esta es su actuación favorita, la de esperar al toro sentado allí, y así fue como, al parecer, primero el toro lo tiró por el suelo, lo revolcó y luego lo enganchó en el suelo por el muslo y lo llevó hasta el centro de la plaza por el muslo, ¿no? Esta parece ser que es una foto de ese momento. El 11 de agosto. O sí, puede ser antes, pero poco antes, ¿no? De allí. En la plaza lo llevan a la enfermería, perdió muchísima sangre, pero él decía que
que eso no era nada, pero no quería que lo atendieran ahí en la plaza. Dice, no, que me lleven a Madrid, que yo allí tengo mi médico que se me va a atender y todo eso. Habla incluso por teléfono con el médico, consigue, el médico le dice que sí, que lo lleven, pero la ambulancia se retrasa muchísimo. Hay que ver en la época los caminos también como eran, en fin. La cuestión es que llega a Madrid a las 5 de la mañana del día siguiente. En Madrid finalmente lo operan, pero ha perdido mucha sangre, le hacen una transfusión de Antonio Bienvenida, el que da la sangre para él. Habla con su hija, le dice que no se preocupe, que eso no es grave, que es una acogida más, pero que no va a pasar nada, que ya se va a recuperar. Pero al otro día, a la mañana, finalmente en Madrid, el 13, murió. El mausoleo de Joselito es donde finalmente le tocará a él también, en el cementerio de San Fernando. De un lado está la placa de Joselito, aquí, ¿no? Del otro lado Rafael el Gallo y de este lado Sánchez Mejías. Bueno, esto provocó entre sus amigos una fuerte conmoción, ¿no? Rafael Alberti le escribió, que estaba además de viaje, se enteró cuando estaba por un telegrama, no sé, se enteró cuando estaba en un barco en el Mar Negro, venía de Odessa, y entonces pues escribió esto, que después se convirtió en un libro, le añadió más poemas. Ledi nos va a leer un trozo por lo menos, porque es muy largo. Verte y no verte. Por el Mar Negro un barco va a Rumanía. Por caminos sin agua va tu agonía. Verte y no verte. Yo, lejos navegando, tú por la muerte. Verónicas, faroles, velas y alas. Yo en el mar, cuando el viento los apagaba. Yo de viaje, tú dándole a la muerte tu último traje. Mueve el aire en los barcos que hay en Sevilla, en lugar de banderas, 2 banderillas. Llegando a Roma, vi de banderillas a las palomas. Por pies con viento y alas, por pies salía de las tablas Ignacio Sánchez Mejías. ¿Quién lo pensara que por pies un torillo lo entablara? Una barca perdida con un torero y un reloj que detiene su minutero. Vivas y mueras, rotos bajo el estribo de las barreras. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Miguel Hernández también escribe. Lo envía al ABC y le pide que por favor que lo publiquen, que si le pueden pagar algo que le paguen porque está muy pobre él, pero que si no, que no importa, que no le paguen nada, pero que lo publiquen. Y no sé si al final lo publicaron. También solo leo un trocito. Se citaron los dos para en la plaza a tal día y a tal hora y en tal suerte, una vida de muerte y una muerte de raza. Dentro del ruedo un sol que daba pena se hacía más redondo y amarillo en la inquietud inmóvil de la arena, con Dios alrededor, perfecto anillo. Fuera, arriba, en el palco y en la grada, deseos con mantillas. Salió la muerte astada, palco de banderillas. Había hecho antes a lo sutil lo primoroso y fino, el clarín sus galleos más brillantes, verdadera y fatalmente divino. Vino la muerte del chiquero, vino de la valla, de Dios hasta su encuentro, la vida entre la luz, su indumentaria. Y las dos se pararon en el centro, ante la una mortal, la otra estatuaria. Comenzó el juego expuesto por una y otra parte. La vida se libraba, con qué gesto de morir, con qué arte. Pero una vez, había de ser una, es copada la vida por la muerte, y se desafortuna la burla y en tragedia se convierte.
Y finalmente, un par de años después, su gran amigo Federico, tú vas a decir los títulos, ¿vale? La acogida y la muerte. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. La acogida y la muerte. Dedicado a mi querida amiga Encarnación López Julves, argentinita. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana, A las 5 de la tarde. una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones A las 5 de la tarde. y el óxido sembró cristal y níquel. A las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo A las 5 de la tarde. y un muslo con un asta desolada. A las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón, A las 5 de la tarde. las campanas de arsénico y el humo. A las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio. A las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba. A las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando, A las 5 de la tarde. cuando la plaza se cubrió de yodo, A las 5 de la tarde. la muerte puso huevos en la herida. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, Un ataúd con ruedas es la cama. a las 5 de la tarde, Huesos y flautas suenan en su oído. a las 5 de la tarde, El toro ya mugía por su a frente. las 5 de la tarde, El cuarto se erizaba de a las agonía. 5 de la tarde, A lo lejos ya viene la a gangrena. las 5 de la tarde, Trompa de lirio por las verdes a las ingles. 5 de la tarde, Las heridas quemaban como a las soles. 5 de la tarde, Y el gentío rompía las a las ventanas. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 de la tarde en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena. Y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de la muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza.
y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura y triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y tintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados, para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido. Y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero ver más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman los caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas.
Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio. No sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados. Pero nadie querrá mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Bueno, simplemente unas poquitas imágenes de lo que es hoy el museo que recuerda a Ignacio Sánchez Mejías en Manzanares, es aquí, inaugurado en enero, o sea, hace menos de 2 meses. Museo archivo que guarda todas sus cosas, documentos de la familia que los ha donado allí, o cedido durante unos años. Y esto en el patio hay una serie de relojes a las 5 de la tarde, fotos, documentos varios, su máquina de escribir, y esta es su nieta en la inauguración del museo. Aquí está el presidente de Castilla-La Mancha, este fue presidente antes también, etcétera, ¿no? Doña Paloma Recasens se llama, me parece. Y bueno, yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Muy bien. Bueno, como siempre se me ha hecho muy tarde, pero si queréis decir algo ahora. Antes de que te pregunten, Sofía, muchas gracias de parte de la universidad. Oh. Si alguien quiere el folleto de Manzanares, pues si van por allí. Muchas gracias, hermano. Ah, a mí también. Bueno. Muchas gracias. Torero sin capacidad. Bueno.